Toda esta información de inteligencia filtrada demuestra definitivamente que la versión oficial del gobierno mexicano lejos está de contar toda la película, o al menos lo más relevante. La persecución y posterior captura del ratón no fue producto de una casualidad donde la Guardia Nacional entró a territorios del cártel como si fuera cualquier día y pedir una revisión de rutina, sino de un plan e inteligencia magnífico que duró varios meses. La madrugada del 5 de enero de 2023, equipos de la Fuerza Especial de Reacción, miembros de la Fuerza Especial de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y personal del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano comenzaron la parte final y más importante de la operación Mungus Azteca, capturar al ratón. Lamentablemente... ¿Cómo está mi gente? El día de hoy traemos la videoreacción a la operación Mongoose, donde detuvieron en Jesús María a Ovidio Guzmán. No se pierdan esta reacción, gente, porque hay un dato muy interesante que quiero decirles. Y sin nada más que decir, gente, iniciamos con esto. Vámonos. En la madrugada del 5 de enero de 2023, una patrulla de la Guardia Nacional ubicada en la localidad de Jesús María, Culiacán, en Sinaloa, detectó un convoy de 6 vehículos extremadamente sospechosos. Los agentes intentaron detener al convoy, pero los atacaron sorpresivamente. Inmediatamente se desató un intercambio de disparos y una posterior persecución hacia una finca. A pesar del agresivo accionar de los sospechosos, la Guardia Nacional con miembros del ejército lograron acorralar al enemigo en ese domicilio y controlar la situación, capturando finalmente a 18 personas, entre ellas al ratón, Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Bueno, de entrada, gente, todos sabemos que esta era una operación directamente para capturar este elemento, ¿eh? No fue una operación que se llevó a causa de que vieron por ahí a gente armada y se tendieron y este tipo de cosas, no. Sabemos que esto era un trato directo para poder capturarlo. Hay que aclarar varios puntos, gente, y entre ellos el gobierno. La Secretaría tomó una decisión muy interesante, muy importante de llevar a cabo esta operación a una hora donde son pocos o son pocas las personas que salen de sus hogares, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente, si ustedes recuerdan, cuando se realizó por primera vez esta operación, lo realizaron a una hora donde había gente que iba a las escuelas, entonces se salió de las manos y tuvieron que soltarlo, ¿no? Pero esta segunda vez, no, gente, esta segunda vez sí fue algo muy planeado y fue algo directo. No fue de que la patrulla de la Guardia Nacional andaba patrullando, vio unos pistoleros, se fueron, los persiguieron, llegaron al lugar donde estaba el ratón. Negativo. De las cabezas de los chapitos. Esta que te acabo de contar es la versión oficial del gobierno mexicano sobre la operación Mungus Azteca, pero bien sabemos que hay cosas que suelen omitirse en estas... Esta imagen, gente, yo los voy a invitar a que la vean. Esta imagen, cuando yo la miré por primera vez, fue algo que dice mucho. Ahora sí que esta imagen dice mucho de esta operación. Esta imagen insinúa la operación o prácticamente de que iba a haber apoyo aéreo sí o sí. ¿Por qué? Porque las marcas que le ponen a los vehículos militares, este triángulo que le ponen en el techo, ese triángulo que simboliza la fuerza aérea, ¿era para qué? Para que verificaran que eran amigos, que eran fuerzas amigas y no enemigas, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el aire y con vehículos clonados ahí cambia la cosa. Entonces, eso fue un punto clave para identificar que eran fuerzas amigas, ¿no? Entonces, tomen mucha atención a esta imagen, gente. Historias oficiales. Diversa documentación filtrada y el análisis de numerosos especialistas y analistas demuestran que esta versión es como mínimo incompleta. En la realidad, la operación Mungus Azteca fue producto de un delicado y preciso trabajo conjunto con agencias de inteligencia estadounidenses y mexicanas, fuerzas especiales mexicanas, y fue realmente mucho más épica de lo que se cuenta. Créeme, Call of Duty Modern Warfare 2 se queda corto, y ahora estás a punto de descubrir lo que muy pocos saben. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedios. Por cierto, le damos los créditos a Armapedia ahí, a él que se quiere ir a suscribir a su canal, adelante, autorizado, gente. Empecemos hablando por el objetivo de este operativo. Ovidio Guzmán López. Apodado El Ratón, Ovidio Guzmán, de 33 años, es el segundo hijo de uno de los antiguos líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Si bien se sabe que Ovidio cursó al menos 4 años de colegio primaria en una exclusiva escuela en el sur de la Ciudad de México, este se vio involucrado en el negocio familiar desde temprana edad. Fíjense que yo ya había escuchado sobre esto, de que los capos o estas personas que son famosas en su ambiente de la maña, no eran, o sea, eran personas muy bien estudiadas, con licenciaturas muy bien estudiadas, gente. No iban a cualquier, pues,
Me atrevo a decir que cualquier escuelucha, ¿no? A la que fuimos nosotros, aquella escuelucha de paga, ¿no? Estas personas iban a escuelas de prestigio, colegios, y estaban muy bien estudiados. Según documentación, el ratón comenzó a tomar un rol importante en el cártel de Sinaloa a partir del año 2008. Esto luego de la muerte de su hermano Edgar Guzmán en el contexto del enfrentamiento contra los Beltrán Leiva, otra organización delictiva. Tanto Ovidio Guzmán como su otro hermano Joaquín Guzmán López fueron creciendo dentro de la estructura del cártel. Sin embargo, contrario a lo que muchos medios de comunicación han afirmado, el ratón no es el líder de la facción de los Chapitos o los menores, sino que esa posición lo ocupa su hermanastro mayor Iván Archibaldo Guzmán. Para poner todo esto más en contexto, los Chapitos es una facción fundamental del cártel de Sinaloa que cuenta con al menos 4.500 o 5.000 hombres armados y controla el trasiego de sustancias en la zona norte y oeste de los estados de Sinaloa y casi la totalidad de los estados de Nayarit, Chihuahua y Baja California Sur. Por supuesto, esto no significa que Ovidio Guzmán López sea un miembro menor del cártel. Por el contrario, según fuentes no oficiales, él fue el encargado de expandir enormemente el negocio de las drogas sintéticas y fue una de las cabezas de los Chapitos o los menores. Como tal, el ratón fue detenido el 17 de octubre de 2019 por un recordado operativo militar en Culiacán. Este incidente, luego conocido como el Culiacanazo o el Jueves Negro, resultó un vergonzoso episodio para el gobierno mexicano luego de... No es de que haya sido un vergonzoso. O sea, él se refiere que fue vergonzoso. ¿Por qué? Porque dejaron salir o simplemente le dieron la libertad al ratón, lo soltaron, pues. Pero no, gente, para mí, yo lo dije en un video, para mí fue la mejor decisión que tomó el presidente en su momento, haber soltado este elemento. ¿Por qué? Porque era una operación de que ya había salido de las manos. Ya estaba en juego las vidas del personal militar, de las familias del personal militar. Entonces, estos integrantes de la delincuencia ya estaban sobre las familias del personal militar. Asimismo, ya tenían a personal militar que ni siquiera estaba de servicio, personal militar, que fueron por ellos para intercambiarlos por este elemento. Entonces, para mí, fue la mejor decisión que hizo. ¿Por qué? Porque el gobierno hubiera ganado, se hubiera llevado la victoria, gente, pero con esa victoria hubieran fallecido demasiadas personas inocentes. Captura desataron una enorme ola de violencia en Culiacán, incluyendo amenazas de muerte contra cientos de civiles y militares. Por todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió ordenar la liberación de Ovidio Guzmán para evitar un baño de sangre. Esta sería una decisión muy controvertida. Si bien para muchos el Jueves Negro dejó en claro que el gobierno mexicano necesitaba un mejor plan para ir tras los Chapitos, lo cierto es que la cacería no había terminado, y México no era el único país tras los pasos del ratón. Estados Unidos también había estado buscando capturar al hijo del Chapo durante los últimos años, ya que este enfrentaba muchos cargos en ese país por conspiración para distribuir drogas. El deseo del gobierno estadounidense de capturar a Ovidio Guzmán en busca también de debilitar al cártel de Sinaloa quedó explícito en diciembre de 2021, esto cuando ofrecieron $5 millones por información que llevara a su captura. Sin embargo, a mediados del año siguiente, Estados Unidos y México decidieron tomar el asunto como una prioridad absoluta. A diferencia de lo que dice la versión oficial de la captura del ratón, la operación que logró el objetivo no empezó con una casual persecución de la Guardia Nacional en enero de 2023, sino que sus inicios se remontan a unos 6 o 7 meses atrás. Según archivos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana, SEDENA, agencias de inteligencia de los Estados Unidos han trabajado en conjunto con el gobierno mexicano para establecer operaciones de investigación y vigilancia contra los miembros del cártel de Sinaloa, al menos desde mayo de 2021. Esto se realizó en parte a través del AMOS, un sofisticado sistema de procesamiento de radar que utiliza recursos terrestres, aéreos y marítimos para detectar y prevenir actos de terror o de contrabando. Durante muchos meses, Estados Unidos y México trabajaron codo a codo para espiar y conseguir la mayor cantidad posible de información sobre los Chapitos, pero puntualmente sobre Ovidio Guzmán. Finalmente decidieron que debían dar un paso adelante y el 1 de agosto de 2022 se lanzó oficialmente la operación Mungus Azteca, esto con el objetivo de localizar y recapturar al hijo del Chapo. El operativo recibió este nombre dado que Mungus en inglés significa mangosta, un mamífero con un aspecto similar al ratón, pero que casualmente también se alimenta de ratones de forma regular. Un gran nombre para esta operación. Para agosto de 2022, la inteligencia de México, más específicamente la sección de inteligencia. Fíjense que hasta dónde llega la inteligencia, ¿no? Cómo le pusieron a la operación y qué significado sacó Armapedia que relacionaba al ratón, ¿no? Eso ya es más... es inteligencia, gente. De la SEDENA y el CNI o Centro Nacional de Inteligencia, en colaboración con Estados Unidos, habían logrado infiltrarse en las comunicaciones de halcones del cártel, o sea, me refiero a informantes y vigilantes de la zona, y también se infiltraron en las comunicaciones del anillo de escoltas del mismísimo Ovidio Guzmán. Todo esto se logró a través del uso de aeronaves con tecnología para intervenir en telecomunicaciones ajenas y fue el primer puntapié de la operación. Sin embargo, la información contundente y precisa llegó los días 8 y 9 de agosto de 2022. En estos días, la inteligencia estadounidense realizó operaciones aéreas sobre los objetivos. No solo lograron... Eso de la intervenir radios, gente, fíjense que es un jale tan chingón, raza, porque, híjole, no sé si hablar de este tema, porque, bueno, se los voy a contar así por encimita, ¿no? En X lugar, nosotros
el comandante de nosotros tenía contacto con personal de la Marina y con personal de Marina venía personal extranjero, ¿no? Ya ustedes se imaginarán qué tipo de personal. Y como mi comandante era antigüedad de un marino que estaba ahí en esa base, le liberaban los radios que le quitábamos nosotros a los halcones, ¿no? A los punteros. Y nosotros escuchamos las frecuencias de todos los punteros. Entonces, la inteligencia que se utiliza para escuchar las frecuencias es algo muy, muy interesante, raza. Conseguir su ubicación precisa, sino también filtrarse en sus conversaciones, escuchar cada una de sus palabras y recopilar información precisa sobre sus actividades y capacidades. Estados Unidos le envió luego esta información a comandantes de la Fuerza Aérea Mexicana. Uno de los primeros diálogos que lograron interceptar fue una comunicación entre dos interlocutores, identificados por la inteligencia como UIM-1 y UIM-2. UIM-1 le dijo al segundo: ¿qué ole? ¿Puedo hablar con el viejo? Inmediatamente después aseguró que no era urgente, y UIM-2 respondió que hablaría con el jefe para ver si podían agendar una reunión. Este inocente y corto intercambio confirmó la cercanía de estos operarios con Ovidio Guzmán, alias el Ratón, pero quien también era regularmente llamado el Viejo. Al mismo tiempo, su rol de líder dentro de esta facción del cártel quedó demostrada con este y la siguiente conversación captada, donde UIM-1 le afirma a UIM-2 lo siguiente: usted y el jefe el Ratón siempre tendrán mi lealtad, no es necesario que lo diga, estoy a tu servicio. Esta comunicación tomó lugar ligeramente al norponiente de la población de Jesús María, donde meses después sería efectivamente detenido Ovidio Guzmán. Esta no fue la única información recabada durante esos 2 días. En la noche del 8 de agosto de 2022 se interceptó un mensaje de halcones avisando sobre un convoy de la Marina Mexicana que se acercaba a la zona. Posteriormente, ese mismo día, los halcones del cártel identificaron una Blanca, es decir, un avión pequeño en el área residencial de Culiacán controlado por los Chapitos. Por ello, un mando del cártel giró instrucciones para que su grupo LDI rastreara cómo entra el ave y cómo sale. Al parecer, LDI se trata de un grupo que brinda protección al cártel en el área y supervisa las entradas, algo así como guardias de seguridad de las zonas controladas por el cártel. También el 8 de agosto, el intervenido UIM-1 le pregunta a UIM-2 el lugar donde se encuentran y si trajo el equipo. Este último responde que está buscando a sus muchachos para entregarles los aparatos. El otro especifica que les entregue todo, incluidos los rifles y el M5. Sinceramente no sé a qué se refiere con M5, puede ser un nombre en código para algún tipo de arma, porque M4 se trata de un rifle de asalto estadounidense, no coincide. También se interceptó un mensaje que decía que las fuerzas especiales Viejillo y Cholón Vago, los dos equipos a cargo de la protección de Ovidio Guzmán, o sea, sus anillos de escoltas, se encontraban cocinando carne asada. Poco después se descubrió que esta frase de cocinando carne asada era un código para referirse a que se encontraban preparándose para entrenar con los caibiles, o sea, fuerzas especiales guatemaltecas. Analistas señalan que un grupo... Aquí, hijos, imagínense que estaban preparándose para que fueran adiestrados por los caibiles, ¿eh? Es que por ahí, ¿cómo les explico? Bueno, por ahí tengo yo conocimiento que estos elementos utilizan pura seguridad exmilitar, ¿eh? Las Fuerzas Especiales de Guatemala actualmente brinda capacitación a organizaciones ilícitas en México. Como muchos sabrán, la Brigada de Fuerzas Especiales Caibil del Ejército de Guatemala fue una unidad fundada en 1974 con el objetivo de aniquilar los movimientos revolucionarios de ese país. Estos son reconocidos por sus entrenamientos extremos y su eficiencia militar. Y ahora se confirma que exoperarios de esta Fuerza Militar Especial entrenan a miembros de diferentes cárteles mexicanos. Al día siguiente se detectó una comunicación entre una persona identificada como CS Mochomo, en la que se pide información sobre una camioneta Ford Raptor de color negro cargada de rifles. Mochomo, en lengua caíta, es la palabra con la que los yaquis yoemes y mayos lloremes, grupos étnicos del norte de México, se refieren a las hormigas arrieras. Por ello, el apodo es de uso común en el norte de Sinaloa y el sur de Sonora. Los analistas anotan que todo esto se trata de armas para los chapitos. De todas formas, la información más importante recabada para el trabajo de inteligencia de ambos países fue que Ovidio Guzmán y sus escoltas solían movilizarse desde una casa en el centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, hacia la finca en las afueras de Jesús María, en la zona serrana de Sinaloa. Entonces, ya sabían cuáles eran esos dos lugares. Como paréntesis, cabe mencionar que muchos de los escoltas personales de Ovidio Guzmán eran exoperadores de algunas de las mejores fuerzas especiales de México y caibiles. Ya ven, no tanto así de que hayan sido exoperadores de las fuerzas especiales, ¿no? Pero sí, yo creo que el 99.9% era personal que había pertenecido a las Fuerzas Armadas, ¿eh? Desde soldado hasta, ahora sí que, operadores y todo el rollo. Recuerden que también tuvieron al fantasma y tuvieron al teniente Bravo, ¿eh?
Toda esta información de inteligencia filtrada demuestra definitivamente que la versión oficial del gobierno mexicano lejos está de contar toda la película, o al menos lo más relevante. La persecución y posterior captura del ratón no fue producto de una casualidad donde la Guardia Nacional entró a territorios del cártel como si fuera cualquier día y pedir una revisión de rutina, sino de un plan e inteligencia magnífico que duró varios meses. Hay otros eventos y acciones que permiten demostrar esto que se dice. No estoy hablando solo porque sí. Por un lado, semanas previas al operativo se les avisó a los habitantes de la Unidad Habitacional Militar 21 de marzo en Culiacán que debían abandonar el inmueble por un tiempo con motivo de una supuesta remodelación. Esto se realizó debido a que allí viven las familias de varios soldados mexicanos, y esta unidad había sido uno de los blancos principales de los levantamientos del cártel de Sinaloa luego de la captura de Ovidio Guzmán en octubre de 2019, o sea, el infame primer Culiacanazo. Por otro lado, los aviones T-6 Texan de la Fuerza Aérea Mexicana llevaban ya varios meses haciendo vuelos de reconocimiento en algunos municipios como Cozalá, San Ignacio, Elota y Culiacán, Sinaloa, municipios que en 2019 se había identificado eran las bases de los pistoleros y sicarios de los Chapitos, porque saber de dónde sale el enemigo es fundamental para saber dónde colocar a tus fuerzas estratégicamente. De la misma forma, un suceso increíblemente importante y que no se menciona en medios de comunicación es que el día anterior a la captura del ratón, o sea el 4 de enero de 2023, hubo una ceremonia para cambiar generales. El coronel general de brigada Alfredo Salgado Vargas fue designado como nuevo comandante. El coronel. A ver, déjame regresarme ahí unos segunditos. Espérenme. ¿El coronel de brigada? Chintegua. Los Chapitos, porque saber de dónde sale el enemigo es fundamental para saber dónde colocar a tus fuerzas estratégicamente. De la misma forma, un suceso increíblemente importante y que no se menciona en medios de comunicación es que el día anterior a la captura del ratón, o sea el 4 de enero de 2023, hubo una ceremonia para cambiar generales. El coronel general de brigada Alfredo Salgado Vargas fue designado como nuevo comandante de la 9ª Zona Militar. Está erróneo, está erróneo eso del coronel general de brigada, No negativo, existe esa jerarquía. Es general de brigada, no coronel general de brigada, gente. Base en Culiacán, pero que incluye a todo el estado de Sinaloa. Él sustituyó al general Héctor Ávila Alcocer, y se vuelve más interesante al saber quién es este general. El general Alfredo Vargas fue comandante de la mismísima Fuerza Especial de Reacción y muchos lo consideran como un hombre incorruptible y muy inteligente. Este cambio sospechosamente puntual fue señalado como una medida para distraer la atención y principalmente evitar que se filtrara información al cártel sobre la operación Mungus Azteca. Hay que mencionar eso, en todos sus niveles el cártel de Sinaloa tiene en su nómina políticos, militares, policías y civiles, y de filtrarse algo, toda la misión habría sido un fracaso. Es indudable que las fuerzas mexicanas y estadounidenses obtuvieron información clave en agosto de 2022 y que a partir de ese momento comenzaron a planear el operativo que finalmente sería llevado a cabo el 5 de enero de 2023. Primero que nada, las fuerzas siguieron investigando y espiando al enemigo para confirmar definitivamente la información recibida. Simultáneamente, se hizo un trabajo de inteligencia para ultimar horarios de traslados, posibles rutas de escape, armamento de los enemigos y mucho más, de forma de estar preparados para todo. Aún así, planear este operativo presentaba dos dificultades relevantes. Por un lado, las fuerzas especiales mexicanas se enfrentaban a un enemigo que tenía armamento pesado y estaba en su territorio. Literalmente estaban entrando en la cueva del lobo. Al mismo tiempo, si bien la investigación había sido un trabajo conjunto entre Estados Unidos y México, durante la redada y captura solo podían participar agentes mexicanos, ya que la presencia de agentes o militares estadounidenses o extranjeros podía causar un escándalo político internacional. Con todas estas dificultades a considerar, el fantasma del Jueves Negro presente y con la reputación de las fuerzas de seguridad mexicanas en juego, en la madrugada del 5 de enero de 2023, equipos de la Fuerza Especial de Reacción, miembros de la Fuerza Especial de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y personal del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano comenzaron la parte final y más importante de la operación Mungus Azteca, capturar al ratón. Lamentablemente no hay mucha información disponible y confiable sobre cómo se desarrolló el enfrentamiento entre ambas fuerzas, aunque se puede suponer que, como dicta la versión oficial, las fuerzas especiales mexicanas sorprendieron al convoy de los Chapitos mientras llevaban a Ovidio Guzmán entre locaciones hasta llegar a la finca de Jesús María. Ya en la finca de Jesús María, los sospechosos buscaron tomar refugio, a pesar de que, según fuentes no oficiales, el volumen de fuego del cártel fue 4 o 5 veces mayor que el de los operadores especiales mexicanos. Eventualmente estos lograron irrumpir en el recinto con éxito y detener con vida a Ovidio Guzmán y a otras 18 personas. Todo esto, según algunas fuentes, habría costado la vida de unos 10 a 12 operadores de las fuerzas especiales mexicanas. Los altos mandos mexicanos y estadounidenses ya sabían por el primer Culiacanazo que no sería tan fácil sacar al hijo del Chapo de este territorio. Por eso lo tenían previsto. Durante el operativo se sabe que participaron 3 aeronaves de ala rotativa y 2 de ala fija. Luego de ser capturado, Ovidio Guzmán fue extraditado del domicilio de Jesús María a través de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Aunque los miembros del cártel les dispararon intensamente a las aeronaves, no lograron detener que el ratón fuera llevado por el helicóptero directo desde Culiacán, Sinaloa, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, muchos sicarios irrumpieron e ingresaron en el aeropuerto de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, creyendo que el helicóptero se dirigía allí o que sería llevado en un avión. Esto fue lo que causó más furor en todos los medios de comunicación mexicanos. Yo mismo cubrí en mis redes sociales estos eventos en vivo. Por supuesto, la captura de Ovidio Guzmán causó disturbios y más enfrentamientos a lo largo de la ciudad
ciudad de Culiacán y sus alrededores, como por ejemplo bloqueos en carreteras. Pero nuevamente las fuerzas mexicanas habían anticipado esto y 3,000 elementos del ejército y la Guardia Nacional se habían desplegado en todo el estado de Sinaloa, esto para controlar los levantamientos. También apoyaban los operativos elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército. Aunque se logró de cierta forma neutralizar muchos de los ataques del cártel, debemos mencionar que en estos eventos falleció el comandante del 43 Batallón de Infantería con base en Tepic, Nayarit, Juan José Moreno Orzúa, tras una emboscada en Palmilla, Sinaloa. El comandante Moreno Orzúa, quien era coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, era una persona muy querida en la comunidad militar mexicana y fue uno de los militares que lamentablemente perdieron la vida en esta operación. Del aeropuerto de la Ciudad de México, el ratón fue transportado rápidamente. Fíjense que nunca me había tocado a mí que un comandante de unidad perdiera la vida en un enfrentamiento, Eso está. Es un caso, para mí, ¿verdad? Para mí es un caso muy aislado, ¿no? Que un comandante de unidad le pase esto. En un topón, gente. Pues fíjense, es que sí, fue de gran magnitud lo que pasó el 5 de enero del 2023. Ya hay varios videos aquí en la plataforma, aquí en mi canal, donde hablo sobre este tema, gente. Más que nada porque uno de mis soldados se brincó al otro bando, ¿verdad? Y era escolta personal de este elemento. De forma terrestre a las instalaciones de la FEMTO, o sea, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Ciudad de México. Posteriormente, usando un convoy falso de señuelo para más de 30 medios que había y para posibles ataques, Ovidio Guzmán fue realmente transportado por un helicóptero de la FEMTO al Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el Altiplano, una cárcel de máxima seguridad en México. Una vez completada con éxito la operación Mungos Azteca, que tuvo un saldo de 29 vidas, 10 militares y 19 miembros del cártel, la situación entró al terreno legal. Luego de conseguir una suspensión judicial para impedir ser extraditado a Estados Unidos inmediatamente después de la captura, el 7 de marzo de 2023, Ovidio Guzmán compareció a través de una videoconferencia frente al juez de la causa. En esta reunión se dio un hecho insólito, ya que la defensa del presunto narco, conformada por 8 abogados distintos, aseguraron que las fuerzas mexicanas se habían confundido y que su cliente no era realmente el hombre buscado. Esto se hizo con el fin de que la Fiscalía Mexicana tuviera que comprobar la identidad del detenido con documentos oficiales y pruebas de ADN para, de esta forma, alargar o incluso frustrar el proceso de extradición a los Estados Unidos. Esta estrategia no parece haber dado mucho resultado, en gran parte porque el mismo Ovidio Guzmán en el momento de declarar le dijo al juez que su nombre era Ovidio Guzmán López. Hoy en día el proceso judicial sigue su camino y mucha información parece apuntar a que Ovidio seguirá el mismo camino que su padre y será extraditado a Estados Unidos. Aunque ahora mismo que hago este video, su defensa legal ha logrado ciertos amparos para impedir esto, pero solo el tiempo dirá la decisión final. En abril de 2022, el hermanastro de Ovidio Guzmán y líder real de los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, fue declarado por la DEA como el enemigo público mexicano número 1. Y es probable que sus días estén contados desde ahora. Bueno, racita, hasta ahí concluye lo que es el video. Fíjense que, híjole, yo les conté por ahí hay un podcast, creo en un podcast y también hice un video donde, pues, desgraciadamente uno de mis soldados mete su baja y pues, no sé cómo estuvo la situación, el caso que se brinca a trabajar con el otro bando, ¿no? Y el día 5 de enero, en el intento de querer rescatar a su jefe, a su patrón, pues, es emboscado por los avioncitos, ¿no? Entonces ya sabemos la triste historia que pasó con ese convoy que iba por la carretera, que quedan todos los vehículos en fila, ¿no? Y esos vehículos fueron prácticamente destrozados por lo que son los aviones Texas, algo así. Entonces, híjole, no sé, déjenme aquí en los comentarios si quieren que les haga nuevamente un video hablando sobre ese tema del soldado que se brincó a la maña, ¿no? Déjenme aquí en los comentarios y dependiendo los comentarios cuántos sean, podemos hacer otro video explicándole más a detalle esta situación, mi gente.